Hola, ¿qué tal amigos? Sean ustedes bienvenidos a su canal Haciendo Historia, donde la vida es más sencilla si la cuentas. Soy tu amigo Carlos Matthews y hoy te comparto una hermosa historia que empieza así. En esta vida hay momentos en los que nos sentiremos abandonados, pues a veces sentimos que en realidad no nos aprecian como querríamos. Esto puede llegar a desmotivar a cualquiera, pero es acá donde el perdón y el actuar con amor demostrarán que todo fue un simple malentendido. Durante mucho tiempo habíamos vivido solos, llevábamos una vida feliz y los fines de semana eran sagrados para nosotros. Ya era una rutina para nosotros, la pasábamos de lo lindo. Esos son los recuerdos que vienen a mi mente en los días que vivíamos mamá, papá y yo. Pero eso cambiaría un día. Antes de ese día, muchas veces había visto a mi padre discutir por el teléfono. Yo no sabía de qué se trataba, pero como esto pasaba casi todos los días, empecé a enterarme poco a poco de lo que estaba sucediendo. Se peleaban por el abuelo, Papito Neto. Yo sabía que él vivía en su casa solo, pues así él había querido. Papá siempre me hablaba de él, me decía que él lo había tratado mal cuando era pequeño, que él había tenido problemas con mi abuela. Para ese entonces mi abuela ya había fallecido. Papá había tenido mala vida con él y me dijo que una vez se le había enfrentado y le había reclamado por su indiferencia con él. Pero él, muy lejos de buscar reconciliarse, le había ofendido. Papá me dijo que por eso me amaba mucho, porque él no quería repetir lo que su padre hizo con él. Papito Neto siempre había sido fuerte, era muy orgulloso, eso decía papá, y a mí también me constaba que él no era muy cariñoso con mi padre. Siempre que algo pasaba con él nunca pedía su ayuda. Cuando papá le preguntaba si él estaba bien, él siempre rechazaba cualquier intención de mi padre por ayudarle. Siempre era de resolver sus problemas solo, así que había limitado a papá en sus intentos por reconciliarse o llevarse bien al menos como hijo. Además que a mi corta edad, si algo me había quedado claro, era que mi abuelo prefería pasar Navidad con cualquiera de mis tíos. En sus cumpleaños, era él quien iba a la casa de mis tíos, y siempre era así con cualquiera, menos con mi padre. Tal manera de actuar había anulado en mi padre las ganas de alguna vez pasar un lindo tiempo con mi abuelo. Mi abuelo era dueño de 100 hectáreas, casi un valle enorme, muy cerca del pueblo donde vivíamos. Eso sabía yo por las discusiones que mi padre tenía por el teléfono. Allí le escuchaba decir a mi padre que a él no le interesaba tener un buen lugar en esas tierras, porque mi abuelo aún vivía. Pero al parecer mis tíos estaban interesados en una repartición que tenía que haber. Frustrado, papá respondía por último: recibiré lo que me dé mi padre, no lo que ustedes dicen. Si él cree que merezco algo, pues así será. Y si no, está bien. Él seguirá siendo mi padre y yo lo querré de igual forma. Y cortaba el teléfono. En mi interior, cuando escuchaba eso, decía: Papito Neto aún estaba vivo, ¿y mis tíos ya peleaban por sus terrenos? Como era de esperarse, mis tíos convencieron a mi abuelo de hacer reunir a todos sus hijos, para que de una vez les quede designada la parte que le corresponde a cada uno, pues Papito Neto tenía 79 años. Ya en dicha reunión para ver la herencia, él ni siquiera hizo partícipe a mi padre, sino que fue el hermano mayor, el que le invitó y le hizo saber a mi abuelo que él vendría. Así que papá no se negó, igual no esperaba nada. En 3 meses sería la reunión, a papá no le causaba admiración, ya él conocía a mi abuelo más que cualquiera de sus hermanos. Papá no le tenía rencor ni nada por el estilo, de hecho lo amaba, pero el abuelo era quien lo rechazaba de alguna forma. Papá me dijo que él ya lo había perdonado. Él quería solamente entender por qué razón era así con él, pero el abuelo nunca llegó a contestar eso.
al menos hasta ese entonces. En esos días mi abuelo tuvo un accidente en su casa. Había resbalado mientras hacía limpieza a su cuarto. Papá, como siempre, se enteraba por sus hermanos de lo ocurrido, pues como ya les he contado, mi abuelo no le tenía en cuenta nunca. En esos días, uno de los 4 hermanos que tenía mi padre le llamó diciendo para que vaya a ver a mi abuelo, porque todos estaban ocupados en las fiestas de clausura de las clases de mis primos, las fiestas de promoción. Papá no se negó y de improviso llegó a casa de mi abuelo. Yo estaba allí cuando eso pasó. Mi abuelo lo vio y le dijo: «He estado llamando a todos, pero nadie ha podido venir. Están ocupados. Discúlpame que no te llame, pero no quería molestarte». «No se preocupe, papá, yo voy a quedarme. He dejado mi negocio a cargo para atenderlo». «Lo siento, hijo», decía mi abuelo. Algo que me llamaba mucho la atención de la relación que tenía mi padre con mi abuelo era el respeto con el que se hablaba. Papá hablaba en usted y mi abuelo le decía solamente hijo. A diferencia de mí, yo le decía papi. Parecían 2 extraños, demasiada formalidad para mí. Mi padre se ausentó de su taller por un mes. Todos los días le llevaba la comida a mi abuelo y lo ayudaba a cambiarse. La pierna de mi abuelo se había roto y no lo podían operar esos días porque sufría de la presión. El médico le había dicho que tenía que hacer dieta y prepararse si quería recuperar la movilidad de su pierna. Así fue que papá le llevaba comida especial que mi madre con mucha dedicación le preparaba, pues ella sabía que la relación de ambos no era buena. En ese tiempo, ninguno de mis tíos vino a ver a mi abuelo. Todos llamaban y se excusaban por no poder venir. El día de la operación llegó, y mi padre recibió la colecta de dinero de mis tíos y todos esperaban respuestas por sus celulares de cómo le había ido en la operación a mi abuelo. Papá era el único que estaba allí con él. La operación fue un éxito, pero mi abuelo no podría hacer nada por su cuenta, por lo menos hasta un mes para que se recuperara. Mi padre habló con sus hermanos para que se turnaran a atender a mi abuelo en sus casas, ya que él no podría caminar por un buen tiempo. Sería una semana cada uno. Al menos por esa razón mi padre llamaba a sus hermanos ahora. Pero uno a uno empezaron a excusarse otra vez. Mi abuelo insistía en hablar con sus hijos. Papá le había dicho que nadie podía tenerlo en ese momento, así que papá le propuso que venga a vivir con nosotros. Noté a mi abuelo un tanto decepcionado. Él no lo podía creer, pero papá usó el altavoz para hablar con cada uno avisándoles que llevaría a mi abuelo a casa con nosotros. Papito Neto escuchó la conversación por sus propios oídos. Los días siguientes de su recuperación vi a mi padre atender personalmente a mi abuelo. Coordinaba con mamá para sus comidas y yo le hacía la conversación. La rutina empezó a cambiar y a pesar de que mi abuelo ponía resistencia al amor de mi padre, algunas veces sonreía, y eso era un logro muy grande para él. Así mi abuelo se recuperó y volvió a su casa. Lamentablemente, él buscaba siempre a mis tíos y dejó a papá de lado otra vez. Papá entristeció, pero al menos algo había mejorado, porque ahora el abuelo le llamaba para saber cómo estábamos en la noche. Fue un gran logro. Papá empezó a tener la esperanza. Yo lo escuchaba hablar y algunas veces lo vi soltar lágrimas, pero hablaba normal para que el abuelo no se diera cuenta. 3 meses se fueron volando. La reunión llegó. Días antes, los hermanos de mi padre se llamaban unos a otros para hacerse recordar que todos estarían allí. Mi abuelo llegó por su propia cuenta. Fue el primero en llegar. Mis primos y yo nos pusimos a jugar, pero yo seguía de lejos lo que pasaba en la mesa. Comieron y bebieron, y el tiempo de hablar del tema llegó. El abuelo se levantó y se puso de pie, y con voz energética dijo: «Hoy no habrá repartición de nada. He escrito un testamento, el cual será abierto el día que yo no esté con ustedes». Todos quedaron sorprendidos, pero por vergüenza los interesados no dijeron nada.
aunque murmuraban que la reunión había sido por las puras, y otros que habían cancelado sus citas y cosas por el estilo. Un año después, un día mi padre esperaba la llamada de mi abuelo. Se le había hecho costumbre escuchar su voz cada día en las noches, pero no hubo llamada. Vi quebrarse a mi padre, tomó su camioneta y con ropa de dormir salió deprisa llorando. Papito Neto se había ido. Era desgarrador para mí ver a mi padre en esa situación. En el funeral, fue él quien no resistió más y se desvaneció. El abogado de mi abuelo tenía el testamento de él y llamó a mi padre esa misma noche. Quiero que sepa que a partir de ahora haré lo que su padre me encargó y me ha pagado bien para hacer las cosas programadas póstumos a su muerte. Papá no mostraba interés, solo dijo que se haga como él quiso. Allí estaban todos reunidos y se dio lectura al testamento. El abogado dijo: voy a leer las palabras del puño y letra que ha dejado su padre, y hoy nos acompaña el notario. El testamento simplemente decía: quien tenga más pertenencias u objetos personales míos en sus casas, será quien administre mis tierras, mis ganados, los arriendos de las tierras y quien haga la repartición, pues en él he confiado mi decisión. Todos mis tíos quedaron sorprendidos. La noticia les cayó como un baldazo de agua. Así se había previsto una minivan donde irían todos de casa en casa para certificar lo que se había mandado el testamento. Todos impactados, no se reponían de la noticia. Así revisaron cada una de las casas y el notario tomaba apuntes de lo que se encontraba de mi abuelo en cada uno de los hogares. Como siempre, al último papá. Llegaron a mi casa. Yo estaba allí. Papá les mostró el cuarto donde mi abuelo había estado alojado mientras se recuperaba, y no había ya más que las sábanas y una frazada, pues el abuelo se había llevado todo. Aparentemente, el hermano mayor tenía el mando, hasta el momento. Pero yo le dije a mi papá que faltaba la mesa de noche. Yo sabía que allí también había tenido cosas valiosas mi abuelo, pues él me conversaba y me narraba las historias de cada uno de sus objetos personales. Grande fue la sorpresa de mi padre y de todos los que estaban allí, al mirar mientras abría el abogado los cajones de aquella mesa de noche. Un juego de 12 relojes y anillos de oro y plata, correas de cuero y muchas fotografías antiguas y recientes de nosotros, y por último su viejo celular, el cual papá se lo había cambiado por un táctil. Debo decir que en ese momento recordé haber enseñado a mi abuelo a usarlo. Por eso él llamaba a mi padre y hacían hasta videollamadas. Todos quedaron fríos y, como era de esperarse, muy desconformes. El abogado dijo: señor notario, tome constancia de esto y los poderes se le darán al señor. Así lo quiso mi cliente. Diciendo esto, el abogado le entregó una carta a mi padre. Es de mi cliente para usted, le dijo. Esa noche mi padre no se reponía de la noticia, y mientras se cambiaba para dormir, metió la mano en uno de sus bolsillos y recordó la carta que le había dado el abogado. La abrió y en ella decía: Ricardo, gracias por haberme recibido en tu casa. Perdóname por todo este tiempo haber estado de pesado contigo, pero la verdad es que algo dentro de mí no me dejó amarte como a tus hermanos. Pero estos días he sabido de tu amor. He visto a tu madre en ti. Así era tu madre. Ahora he entendido que no es necesario que seas mi hijo o que tengas mi misma sangre, porque me amas como tu padre. Entonces, ¿por qué no amarte como un hijo? Esa es la verdad. Espero que ahora me entiendas. Yo perdoné a tu madre y te crié como mi hijo, y terminé amándote como mi hijo. Espero que mi decisión pueda reparar en algo mi actitud contigo de todo este tiempo. Un abrazo, hijo. Ya no te llamaré en las noches, pero desde donde yo esté, sabrás que estaré escuchándote. Te amo mucho. Tu padre. Mis queridos suscriptores, sin duda alguna, una historia singular y preciosa que nos enseña a darle el valor a lo que realmente merece tiempo,
a lo que realmente vale la pena y amor a quien, a pesar de decir que no quiere amar, debemos estar dispuestos a darlo. Porque escrito está: hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Yo soy tu amigo Israel Ábalos, y esto fue Haciendo Historia. ¿Qué te pareció esta historia? Sin lugar a duda, los principios y enseñanzas inmersas en ella aplican a nuestras vidas. No te muevas, quédate allí, que aún te compartiré una historia más que viene a continuación. Muchas personas anhelan tener hijos, sin embargo, el destino no les permite y hacen lo que sea necesario para ser padres. El ser padres es una bendición y un privilegio que nos regala la vida. Es por ello que al ser amado que nace, amamos con todo nuestro ser. Pero existen algunas personas que no valoran el privilegio que se les da de ser padres, y en muchos casos no los protegen y deciden abandonarlos, aunque parezca increíble, a su suerte. Todos merecemos la oportunidad de vivir, pues es un derecho, al igual que tener padres que nos guíen a lo largo de la vida, aunque a veces el destino nos diga lo contrario. Soy tu amigo Carlos Matthews y la siguiente historia empieza así. Tenía grandes ojos marrones, una sonrisa radiante y enormes cantidades de energía, cuando un médico aconsejó a sus padres adoptivos que la transportaran en una especie de cubo, y ellos se negaron. Jennifer pronto aprendió a caminar y a correr utilizando nada más y nada menos que sus manos y sus posaderas, y creció sin miedo a trepar árboles y hasta rebotando en el trampolín con sus 3 hermanos mayores. A los 3 años la equiparon con unas piernas protésicas, pero nunca las había utilizado antes ni las quiso utilizar. Se movía más libremente sin ellas. En la escuela, a Jennifer le encantaba competir en los juegos de la pelota. Yo estaba allí con todos los demás, dice. Mis padres no me trataron de manera distinta, así que no entendí el concepto de que era diferente. Sabía que no tenía piernas, pero eso no me impedía hacer las cosas que quería hacer. Los Breaker siempre fueron honestos con ella sobre su adopción. Sabía que era rumana y que probablemente una razón por la que me dieron en adopción fue porque no tenía piernas, dice Jennifer con nostalgia. Sharon y Gerald incluso la animaron a comprender a sus padres biológicos, inmigrantes rumanos en los Estados Unidos que la habían dado en adopción el día en que nació. No sabes cuál era su situación, por lo que estaban pasando. Eran de un país diferente, tenían una mentalidad diferente, explicaban los padres. Al mismo tiempo, se aseguraron de que se sintiera querida y deseada, diciéndole que era la respuesta a sus oraciones. Jennifer creció en una pequeña comunidad de Illinois. La primera vez que vio a una persona rumana fue en la televisión. Era 1996 y los Juegos Olímpicos estaban teniendo lugar en Atlanta. A Jennifer le encantaba ver el equipo de la gimnasia femenina, pero había un miembro que ella idolatraba, especialmente Dominic Moceanu, de 14 años. Era solo 6 años mayor y, como dice Jennifer, muy pequeña como ella. Me sentía atraída por ella porque nos parecíamos, y eso era muy importante para mí, dice Jennifer. No tenía a nadie más que se pareciese a mí mientras crecía. No conocía a ninguna otra persona rumana. Me veía reflejada en ella de muchas maneras, y eso era algo muy importante para mí. Moceanu y el equipo femenino ganaron la medalla de oro, y fue en ese momento que Jennifer decidió que iba a ser gimnasta también. Ganó fuerza haciendo volteretas, lo que implicaba la realización de los ejercicios de piso en una pista, pero Jennifer no quería que se hiciera ninguna excepción por su discapacidad. Así cuando compito, sé que lo hago de forma legítima, dice ella. Recuerda cómo se sorprendían los espectadores cuando la veían. «¡Hala, esa chica no tiene piernas! ¿De verdad está compitiendo?» Pero el amor y el apoyo cuando competía era increíble, dice. Siempre aplaudían y aplaudían porque me aseguré de que no se hiciera ninguna excepción con respecto a mí.
A los 10 años participó en las Olimpiadas Juveniles y un año después se convirtió en la campeona de acrobacias por el estado de Illinois. Jennifer continuó siguiendo los altibajos de su ídolo, que en ese momento lograba titulares por diferentes razones. En 1998, cuando Dominic tenía 17 años, llevó a sus padres a los tribunales acusándolos de gastar $1 millón de sus ganancias post-olímpicas, y durante el juicio salieron a la luz historias sobre el duro tratamiento que recibía de su padre. Logró liberarse legalmente de sus padres y tomar el control de sus propias finanzas. Cuando Jennifer tenía 16 años, le preguntó a su madre si había algo que no le habían dicho acerca de su familia biológica. No esperaba que le contestaran que sí, porque sus padres siempre fueron muy sinceros con ella, pero para su sorpresa, su madre tenía algo importante que decirle. Ella se sentó y dijo: «Tu apellido biológico habría sido Mosiano». No había duda de lo que eso significaba. Inmediatamente cuando ella dijo eso, pensé: «Eso significa que Dominic es mi hermana», dice Jennifer. Los Breaker lo habían descubierto por una pura casualidad. Se supone que la adopción de Jennifer había sido una adopción cerrada, pero los nombres de sus padres biológicos aparecieron en algunos documentos. Luego, durante las Olimpiadas de 1996, las cámaras de televisión tomaron la imagen de la madre de Dominic, Camelia, y del padre Dimitri entre la multitud. Cuando sus nombres aparecieron en la pantalla, los Breakers se dieron cuenta de que estaban mirando a los padres de Jennifer, pero decidieron no contárselo a su hija hasta que fuera mayor. Cuando se enteró, Jennifer quiso ponerse en contacto con Dominic, pero estaba decidida a hacerlo correctamente. No podía simplemente llamarla y decirle: «Oye, soy tu hermana». No quería que pensara que estaba loca, recuerda. Como su tío era un investigador privado, le pidió que contactara a sus padres biológicos y estos no negaron que la hubieran dado en adopción, pero después de esa primera llamada telefónica ya no respondieron. Estaba claro que querían seguir manteniéndome en secreto. 4 años más tarde, Jennifer escribió a su hermana una carta explicando la situación y diciéndole cómo la había inspirado para ser gimnasta. Casi no podía creerlo. «Durante toda mi vida fuiste mi ídolo y resultaste ser mi hermana», escribió. Jennifer incluyó copias de toda la documentación que tenía y un montón de fotografías, todas de cintura para arriba. Instintivamente, tomé la decisión de no decirle que no tenía piernas porque pensé que podría ser demasiado para asimilar, explica. Ella estaba descubriendo que tenía una hermana de la que no sabía nada, por lo que pensé que contarle sobre lo de mis piernas sería mejor después. Para entonces, Dominic tenía ya 26 años y ya no competía profesionalmente, pero era un momento muy ocupado en su vida. Se había casado con su compañero atleta y esperaban su primer hijo, y estaban tratando de terminar sus exámenes de la universidad antes de dar a luz. El 10 de diciembre del 2007, después de terminar un examen de estadística, Dominic se dirigió a la oficina de correos para recoger un paquete. Abrió el sobre cuando volvió al coche, y lo primero que vio fueron algunos documentos de la corte con las firmas de sus padres. Eso despertó su interés. Luego se fijó en las fotografías de una chica que se parecía a su hermana menor, Cristina. La semejanza era increíble, dice. Finalmente se volvió hacia la letra cuidadosamente escrita y una frase saltó hacia ella: «Mi apellido biológico es Mosiano». Esa carta fue la mayor sorpresa de mi vida y nunca la olvidaré, dice Dominic. Necesitaba saber si era cierto. Aún sentada en su coche, llamó a su madre, que vivía al otro lado del país, y la despertó con las palabras: «¿Diste en adopción a una niña en 1987? Su madre se echó a llorar y asintió, pero apenas podía decir nada más. Mi corazón se rompió porque tuvo que mantener en secreto durante todos estos años y nunca tuvo la oportunidad de lidiar con eso», dice Dominic. Las próximas semanas fueron una montaña rusa emocional. Dominic escribió a Jennifer pidiendo tiempo para procesar las noticias y explicar que estaba a punto de tener un bebé. «Necesitaba contestar algunas de mis propias preguntas y descubrir cómo pudo haber sucedido esto», dice Dominic. En ese momento, su padre estaba muy enfermo y era difícil comunicarse con él, pero Dominic se enteró de que había tomado la decisión de dar a Jennifer en adopción por temor a que no pudieran pagar sus facturas médicas. Su
Su madre no tuvo opción de decidir y nunca pudo sostenerla en sus brazos. La hija de Dominic nació el día de Navidad y unas semanas más tarde, el 14 de enero, se sintió lista para llamar a su hermana por primera vez. Estaba nerviosa e incluso había preparado notas, pero la conversación fluyó sin problemas. Entonces Jennifer reunió valor y le dijo: «Por cierto, sabes que no tengo piernas, ¿verdad?». Dominic se quedó aturdida en silencio. ¿Cómo encajaba esto con lo que sabía? Jennifer me dijo que yo era la razón por la que ella comenzó a hacer gimnasia, y pensé que era algo hermoso, dice Dominic. Nunca imaginé que haría todos esos deportes sin tener pierna. Esa primavera, Dominic, Jennifer y su hermana menor, Christina, se reunieron por primera vez en Ohio, Estados Unidos, donde vivía Dominic. Por un lado fue surrealista y un poco como un sueño, dice Jennifer, pero por otra parte era muy natural. El ADN estaba muy claro y cuando conocí a mi hermana menor fue como mirarme al espejo. Las hermanas se maravillaban de todas las cosas que tenían en común, la forma en que se reían, incluso ciertos gestos en las manos, pero cuando hablaban de su crianza, sus historias no podían ser más diferentes. Ellas no tuvieron el amor y el apoyo que yo tenía, sufrieron algunos abusos y se criaron en medio de la confusión y secretos, así que no fue una infancia fácil para ellas, dice Jennifer. Los Moceanu, ex gimnastas, habían llegado a Estados Unidos en 1981 después de huir del régimen de Nicolás Ceausescu en Rumania. Dominic nació poco después de su llegada y soñaron que sería la próxima Nadia Comaneci. Cuando tenía 6 meses, la colgaron en la línea de lavado para probar su fuerza, y el bebé se aferró hasta que la línea se rompió. Eso fue una señal de que sería una gran gimnasta, dice Dominic. Era una historia que a su padre le encantaba contar. Desgraciadamente, los métodos de entrenamiento que él y los entrenadores adoptaron fueron similares a los utilizados en la era comunista. Dominic dice que fue constantemente humillada y reprendida por su peso y por cualquier deficiencia en su actuación. La gente pensaba que estas medidas eran la forma de lograr el éxito, pero ese tipo de cosas son realmente perjudiciales para la autoestima de alguien cuando eres una joven preadolescente. También estaba la amenaza del castigo físico de su padre si su funcionamiento no era el deseado. Era una figura autoritaria que dominaba la casa. Todas estamos de acuerdo en lo que no habría sido un gran ambiente familiar para mí, dice Jennifer. Mis padres nunca trataron con niños con discapacidades, dice Dominic. Su padre murió antes de que Jennifer pudiera conocerlo, pero en enero del 2010, a los 22 años, conoció por primera vez a su madre biológica, Camelia. Lo recuerdo a cámara lenta, dice Jennifer. Ella llevaba un sombrero de piel, algo tan estereotipado de Europa del Este, cuenta. No podía creer lo mucho que me parecía a mis hermanas, por lo que instintivamente me hablaba en rumano. Dominic tuvo que traducir para su madre, que estaba demasiado atónita para cambiar al inglés. Las mujeres se abrazaron y Jennifer mostró los videos de sus actuaciones, incluyendo un acto de trampolín que había realizado en una gira con la cantante estadounidense de música pop Britney Spears. Estaba muy sorprendida y sabía que nunca podría haberme dado esa vida, dice. Jennifer no sintió ningún enojo hacia ella. Le da crédito a sus padres adoptivos por ello. Me dieron la libertad de no estar amargada, dice. Sabes, mi madre biológica fue víctima de un matrimonio abusivo, dice. No tenía una vida fácil, y con eso no la excuso, es solo la verdad. Las hermanas viven en estados separados, pero tratan de verse cuando pueden, para compensar el tiempo perdido. Jennifer ahora viaja por el mundo dando charlas y es acróbata aérea. Es maravillosa, está en el aire y puedes ver su pasión, dice Dominic. Estoy orgullosa de que ella como hermana mayor realmente esté viviendo sus sueños. Sin duda alguna, una hermosa historia que nos deja un mensaje como siempre para poder reflexionar. A pesar de las múltiples circunstancias en las que podemos pasar muchos de nosotros, ya sea por discapacidades, por algunos problemas personales o también algunos problemas en la familia. Pero siempre debemos tener en cuenta de que Dios abre el camino para sus hijos cuando están destinados a ser alguien en la vida siempre. Espero que esta historia les haya gustado y les haya llegado al corazón como todas las historias que comparto. Soy tu amigo Carlos Matthews. No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones para que así recibas mis historias de manera personal en tu celular, tablet o donde quiera que te conectes. Conmigo será hasta una próxima historia en tu canal Haciendo Historia.